Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta clase sincrónica. En esta clase, quien les habla, soy Mónica Buraschi, soy licenciada en Administración, tengo una maestría en Relaciones Internacionales, estoy finalizando el doctorado y bueno, en la cátedra tengo el rol de jefe de trabajos prácticos, profesor asistente. Conmigo van a ver el práctico de costo y precio y también algunas unidades teóricas. La materia tiene 3 prácticos principales: costo y precio, Incoterms y aduanero. Costo y precio e Incoterms van al primer parcial, aduanero va al segundo parcial. ¿Dónde está el material de los prácticos? Bueno, ustedes habrán visto en el aula virtual. Tenemos aquí una solapa, vamos a compartir para ir viendo todos lo mismo. Profe, Sí, costo y precio, Incoterms para el primer parcial y para el segundo, ¿cuál sería? aduanero es Vale, bien. importaciones y exportaciones, exacto. Bien, ¿están todos viendo mi pantalla con la solapa de prácticos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bueno, este práctico de costo y precio lo vamos a, digamos, voy a dejar que ustedes lo preparen por su propia, digamos, por cuenta propia, porque quiero aprovechar la clase sincrónica que tenemos reservada para este práctico, para que aclaremos todas las dudas y resolvamos ejercicios. Entonces, la consigna es que en esta solapa de prácticos, ustedes para la clase sincrónica, que es, ya les voy a decir, es el jueves 9 de septiembre, antes de esa clase deben ver los 2 videos que están aquí cargados, son las clases del año pasado, pero está bien clarito, va paso por paso, ahí les voy indicando en cada momento cuál de estos ejercicios o estos archivos de Excel deben ir abriendo y resolviendo. ¿De qué se trata este práctico de costo y precio? Bueno, ustedes ya han visto lo que es los Incoterms, ¿verdad? Con los Incoterms, ustedes, digamos que definen cuál de los 2 actores de la compra-venta, si comprador o vendedor, se hace cargo de ciertos gastos de la exportación, ¿verdad? El flete, el seguro, los gastos de descarga, aduana en destino, etc. Ahora, ¿qué ocurre con todos los gastos anteriores? Gastos y costos, ¿no es cierto? ¿Cómo parto yo de ese precio FOB, de ese primer precio al cual le agrego cosas, ¿no es cierto? En eso consiste este práctico. Las fórmulas para calcular mi precio FOB en una exportación. Entonces, lo que se hace es comenzar por una fórmula sencilla e irle agregando componentes para hacerlo cada vez más complejo y más parecido a la realidad. Entonces, bueno, en los 2 videos van a ir viendo justamente estas fórmulas que se va complejizando y luego van a tener un ejercicio integrador. Aquí lo tienen, el enunciado del ejercicio integrador, una plantilla para resolverlo y no está cargada la resolución. El año pasado, lo que hacíamos con este ejercicio era trabajarlo a través de un foro. Por eso teníamos aquí la resolución del ejercicio integrador y un foro. Como este año tenemos una clase sincrónica más que podemos aprovechar, lo vamos a hacer directamente allí. Así que bueno, por eso yo les pido que ya ese día traigan visto los videos y que intenten resolver por lo menos los ejercicios anteriores, los que va presentando el video, para que entre todos resolvamos el ejercicio integrador y ya tengan las dudas pensadas para poder evacuarlas en ese momento. También va a haber una clase presencial, ya les digo la fecha, en la que también vamos a aprovechar a resolver dudas sobre los mismos ejercicios. La clase presencial es el viernes 24 de septiembre en horario a confirmar. Bien, dicho esto con respecto al práctico de costo y precio, que es, digamos, si se quiere, el más sustancioso que entra el primer parcial. El de Incoterms se va viendo junto con el desarrollo de la unidad teórica, así que bueno, esto lo van a ver con la profesora Prados.
Y luego, después del primer parcial, se da el práctico de aduanero para el segundo parcial. Vamos a ver lo que nos tocaba para el día de hoy, que es, hoy vamos a comenzar con lo que es el capítulo 2. El capítulo 2 se refiere a lo que es la regulación del comercio internacional. Antes de avanzar, ¿alguna duda hasta acá con los prácticos para no entremezclar? ¿Quedó claro entonces la consigna para la próxima clase sincrónica? Traer vistos los ejercicios como para hacer consultas puntuales, ¿sí? Profe, una Sí. consulta. Con respecto a las unidades, por ejemplo, ¿la unidad 3 solamente sería teórica, digamos? ¿O van salteando unidades? Por ejemplo, el profe, bueno, quiso dar Incoterms porque dijo que era fundamental que lo veamos al principio. O sea, no hay un orden puntualmente cronológico, digamos. Claro, solamente hay tres prácticos, digamos, tres que les dije, costo y precio, Incoterms y aduanero. Esos son los únicos tres temas que tienen parte práctica. Y el de Incoterms en realidad es un práctico en el cual tienen que aplicar los conceptos teóricos, lo que significa cada Incoterm. O sea, tienen que saber qué conceptos están incluidos en uno o en otro y aplicarlos en un ejercicio muy sencillo, digamos. O sea que en realidad los que son más complejos son costo y precio y aduanero. Esos dos. Todas las demás no tienen parte práctica, son solamente teóricas. Perfecto, gracias, profe. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿Sería para el martes que viene? No, sería la clase sincrónica es el jueves 9 de septiembre, la de costo y precio. Jueves 9 de septiembre. Para ese día es que les pido que hayan visto los videos y tratar de resolver los prácticos. Buenísimo. Por lo menos gracias. haber leído el enunciado y tratar de ver si van entendiendo a dónde está la información para ir resolviendo el ejercicio, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer todos juntos ese día acá. Así que bueno. Bien, ¿qué otra cuestión antes de comenzar? ¿Ninguna otra duda? Bueno, los horarios de consulta me consultaban, bueno, el profesor Ortiz tiene todos los jueves a las 7 y en el caso de los prácticos vamos a poner un horario de consulta próximo al parcial una vez que tengamos confirmados todos los días, el día del parcial, el día de la clase sincrónica, la clase presencial, todas esas cuestiones. Lo digo así porque, bueno, la clase presencial primero estaba fijada para 21 a 23, pero luego nos dijeron que a las 21 ya cierra el edificio de la facultad, entonces, bueno, todavía no tenemos el horario de la clase presencial. Profe, una consulta, ¿cómo le va? Para Sí. el día 24 de septiembre, entonces, ¿qué sería esa clase? El día 24 de septiembre, la clase presencial, vamos a dar algo muy similar a lo de la clase sincrónica. Las clases presenciales son un agregado que nos ha pedido la facultad para aquellos alumnos que se les complica con la virtualidad. Entonces, no se va a dar en ninguna clase presencial ningún tema nuevo. Van a hacer ejercitaciones sobre los mismos prácticos y básicamente un horario de consulta generalizado como para que puedan evacuar todas las dudas previo al parcial. Principalmente para aquellos alumnos que no se han podido conectar o no han podido ir siguiendo la materia de manera virtual. Así que bueno, quédense tranquilos que digamos, no va a haber una cosa nueva, un ejercicio nuevo, una resolución diferente, sino que se retoma, quizá a lo mejor con un poco más de detalle para aquellos que no hayan podido ir siguiendo las clases sincrónicas. Bien, gracias. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a comenzar entonces con este capítulo 2, que está compuesto por 4 unidades, 4, 5, 6 y 7. Conmigo van a ver las unidades 4 y 5, con el profesor Ortiz 6 y 7. ¿De qué se trata este capítulo? Hablamos de lo que es la regulación del comercio internacional, es decir, todos aquellos organismos que intervienen para fomentar de alguna manera el comercio.
En lo que es unidades 4 y 5, el principal organismo que vamos a ver es la Organización Mundial de Comercio. Mientras que en las unidades 6 y 7 vemos otros organismos que tienen alguna incidencia, ya sea porque ayudan a evitar los desequilibrios en la balanza de pagos, como es el Fondo Monetario Internacional, o porque financian el desarrollo, como el Banco Mundial, y algunos otros que intervienen en la solución de diferencias o controversias entre los países. Bien, ¿cómo está organizado el material de esta unidad? Bueno, aquí están viendo en el aula virtual, hay un video que es la clase sincrónica del año pasado. Yo creo que ese video es el que mejor contiene el material básico que tienen que saber de esta unidad. Están las dos unidades seguidas, la 4 y la 5, y van a ver además unos videitos más resumidos todavía de la unidad 4 y de la unidad 5, y van a encontrarse con que varias cosas están repetidas. Lo que pasó fue que en el año pasado, cuando todavía no estábamos seguros de la cantidad de clases sincrónicas que nos iban a asignar, para que tuvieran rápidamente el material, yo decidí subirles estos videitos para que pudieran preparar las unidades por sí solos. Luego sí hubo oportunidad de dar la clase sincrónica, donde nos extendimos un poco más, y ese es el video que está al principio de todo. Bueno, como ya tenemos dos conjuntos de videos sobre el mismo tema, yo decía, bueno, para la clase de hoy no vamos a volver a repetir lo mismo. Lo que vamos a hacer es ver el resto del material que está cargado en el aula virtual, que yo creo que les ayuda a fijar conceptos y a partir de ahí podemos ir desgranando los principales puntos de la unidad. Bueno, entonces decíamos, tenemos el video que está acompañado por las filminas de apoyo. Entonces, si ustedes quieren, pueden irlas teniéndolas abiertas para lo que vayamos viendo. Lo que vamos a hacer es, desde las actividades, ir conectando con los temas que están en las filminas y que se han desarrollado en el video. ¿Qué otro material tenemos aquí? Unidad 4, la OMC en pocas palabras. A ver si yo le doy clic. ¿Ustedes lo siguen viendo? Veamos. ¿Ven el documento de la OMC en pocas Sí, profe. palabras? Bien. Sí, profe. Perfecto. Bueno, ¿por qué les puse este documento? Yo creo que es uno de los que está más clarito para entender de qué se trata este organismo, la OMC. Entonces, si quieren, vamos a ir repasando juntos para que ya lo tengan visto y leído. Bueno, lo primero que nos presenta este documento es lo que se refiere al sistema multilateral de comercio. Vamos a ver, aquí está, por ejemplo. Vemos acá, el sistema multilateral de comercio. ¿A qué nos referimos con esto? Van a ver que esto aparece repetidas veces, el multilateralismo, como una forma opuesta a lo que puede ser un sistema supranacional. En un sistema supranacional, como es por ejemplo la Unión Europea, los Estados miembros ceden su soberanía, ceden parte de su soberanía a los organismos supranacionales, que son los que en definitiva imponen y regulan la materia de que se trate, ¿no es cierto? En el sistema multilateral, que es el que tiene la OMC, todos los países miembros, porque los miembros de la OMC son los gobiernos de los países, deciden de manera unánime, por consenso. O sea, no ceden su soberanía. Ellos siguen conservando toda su potestad, pero celebran acuerdos en los cuales, por consenso, establecen las condiciones de las cuales se trata el tema. En este caso, el comercio internacional. Entonces, como dijimos, el primer punto es el sistema multilateral de comercio. La OMC funciona a través de acuerdos, ¿no es cierto? Vamos a ver a lo largo de la unidad distintos acuerdos. Estos acuerdos, nos dice aquí, que proporcionan un marco estable y transparente para fomentar el comercio internacional. El objetivo es mejorar el nivel de bienestar y aumentar los intercambios comerciales. ¿Qué otro punto importante tenemos en este documento? Bueno,
los orígenes de la OMC. La OMC, si bien es relativamente joven, nos dice aquí 1995 como su año de nacimiento, es una organización que toma todo lo que corresponde al GATT. El GATT es un acuerdo que se firmó mucho antes, en 1947, es decir, que el sistema multilateral del GATT ya tiene 70 años. Ya van a ver ahí en las filminas cómo fue la evolución, por qué primero estaba solamente el GATT y luego, con el correr del tiempo, se vio la necesidad de crear una organización que tuviera una estructura mucho más sólida que simplemente el acuerdo del GATT. ¿Qué era lo que buscaba el GATT? Bueno, regulaba sobre el comercio de mercancías. Van a ver que hay otros acuerdos que regulan sobre servicios, propiedad intelectual, contratación pública, etc. Entonces, tienen el puntito que se refiere a lo que es la historia. La historia, entonces, de OMC y GATT. Aquí van a ver que también están los otros acuerdos, el acuerdo de contratación pública. Acá estamos con otros acuerdos de la OMC. La gran separación entre la unidad 4 y la unidad 5 es que en la unidad 4 vemos todo lo que se refiere a los acuerdos sobre mercancías, mientras que en la unidad 5 tomamos el GATS, que es el acuerdo sobre servicios, el TRIPS, que es el de propiedad intelectual, y los demás tipos de acuerdos que están bajo el paraguas de la OMC. Aquí están. ¿Qué otra cosa tenemos? Bien, un poquito más adelante tenemos cómo está organizada la OMC. Vemos cuáles son las funciones, como decíamos, administrar los acuerdos comerciales, servir de foro para las negociaciones comerciales, resolver las diferencias que puede haber entre los miembros, examinar las políticas comerciales nacionales. Vamos a ver que una de las actividades va a ser justamente tomar uno de estos exámenes de políticas comerciales. ¿Esto qué significa? Que, digamos, con cierta periodicidad, la OMC revisa cuál es el comportamiento de sus países miembros en materia comercial y realiza un informe. Es el examen de políticas comerciales. Bueno, además, cooperar con otras organizaciones internacionales, generar capacidad en los países en desarrollo, etc. Luego pasamos a lo que es la estructura. Fíjense que está integrada por 164 miembros, es decir, un montón. Prácticamente todos los países del mundo son miembros de la OMC. Ya vamos a ver en un mapa cómo se visualiza esto. Y luego tenemos lo que es la estructura, el organigrama. Por supuesto no necesitan saber los nombres exactos, pero sí saber que, por ejemplo, la conferencia ministerial es el órgano supremo, el órgano máximo, que es una reunión de todos los representantes máximos de cada país miembro, que se realiza habitualmente cada 2 años. Por supuesto que con la pandemia esto fue un poco alterado. La última fue en 2017 en Buenos Aires, en Argentina. Y fue durante el gobierno de Macri, y el principal tema que se tocó fue las subvenciones a la pesca. Y la próxima va a ser a fines de este año en Suiza. Bien, aquí termina lo que es este documento. Vamos a ver si vuelvo hacia atrás. Con esto nos vamos dando una idea de qué se trata la OMC. Además de lo que es la presentación de la OMC y el GATT, y la historia, otro punto muy importante son los principios. Por eso esta actividad habla del principio de la nación más favorecida. ¿Qué les propongo en esta actividad? En esta actividad hay un mini videíto. Estos videos yo los he sacado del sitio de la OMC. Hay un montón. Si quieren un día se pueden poner a chusmear. Sirve como para entender la OMC hablada por sus propios protagonistas, ¿no es cierto? Son todos cortitos. Este fue el que me pareció más significativo para hacerles reflexionar sobre este principio y los otros principios que rigen el GATT y la OMC.
acá lo que quiero es vincular con el PowerPoint que está en el video. Vamos a ver si yo puedo interrumpir para compartir el PowerPoint. Así van relacionando cuando lo vean de qué estamos hablando. Voy a hacer un poquito para atrás para recapitular en qué estábamos en el PowerPoint. Van a ver entonces los orígenes de GATT y OMC. Van a ver cómo el GATT es el organismo el acuerdo que se suscribe, digamos, para regular el comercio, pero no tiene estatus de organismo internacional, es un simple acuerdo. Luego vamos a ver entonces cómo va derivando en la OMC. Aquí, fíjense que acá hay una evolución en lo que es el GATT. El GATT de 1947 tenía unas ciertas características que luego van, digamos, virando y siendo modificadas hasta lo que es el GATT de hoy en día. Por eso tenemos que siempre especificar si hablamos de GATT de 1947 o GATT de 1994, que es su nueva versión en la cual se crea la OMC. Vemos que aquí, en el GATT de 1947 se exigía la reciprocidad. Esto es lo que necesito rescatarlo para entender lo de los principios. La reciprocidad era un principio en los orígenes, ¿y qué implicaba? Implicaba que toda concesión que un país hiciera a otro miembro debía ser, digamos, compensada por otra concesión de igual forma, ¿no es cierto? Pero esto, por supuesto, perjudicaba a los países en desarrollo. Entonces, esto se fue, digamos, flexibilizando y se dieron algunas concesiones a ciertos grupos de países. Entonces, hay a un grupo de países, que son los países menos adelantados, son 50 países más o menos, que son principalmente de África. No se le exige la misma reciprocidad en cuanto a, digamos, conceder privilegios o rebajas arancelarias. Otra, digamos, otra excepción a esta reciprocidad era el sistema de preferencias generalizadas. Es un sistema por el cual se establecen unas listas de países en desarrollo que pueden acceder a países, digamos, a los mercados. Son concesiones que países desarrollados otorgan a los países en desarrollo para ciertos productos. O sea, son listas determinadas de productos que pueden ingresar con una preferencia arancelaria. Y por último, los acuerdos de integración regional. Esto es otro de los avances que se logró en el GATT, por el cual se permitió que los países en desarrollo celebraran acuerdos regionales entre ellos y que, por supuesto, dentro del acuerdo las reglas no son las mismas que hacia afuera del acuerdo. Esto es lo que nos lleva a la actividad que tienen que desarrollar, que son las excepciones, los principios y las excepciones del GATT y la OMC. Vamos a verlos así un poquito más en detalle, porque esto necesito que estemos así más atentos. El principal principio que rige el GATT y la OMC es el de la nación más favorecida. Se inscribe como dentro de la idea de no discriminación. ¿Qué significa el principio de la nación más favorecida? Significa que toda concesión que se otorgue, que un país miembro otorgue en el marco de la OMC, es automáticamente extendida a todos los demás países miembros. Otro principio es el de trato nacional. En este caso, la no discriminación se refiere a no discriminar entre productos nacionales y extranjeros. Esta cláusula de la nación más favorecida o principio de la nación más favorecida tiene las excepciones que vimos en la filmina anterior, ¿no es cierto? Que se refería a los países menos adelantados, a los sistemas de preferencias generalizadas y a los acuerdos de integración regional.
Si nosotros volvemos a la actividad para que veamos cómo estaba planteada, está medio lenta. Bien, entonces aquí la actividad consiste en justamente redactar estos 3 grupos de excepciones al principio de la nación más favorecida. Por un lado, en el video menciona a este grupo de países menos adelantados, como dijimos, son un listado de países, por ejemplo, aquí, acá, a ver, díganme si acá siguen viendo la página de la Organización Mundial de Comercio. Sí, profe, Sí, se ve. se ve. Bien. Entonces, lo que ustedes se supone que tenían que hacer, que lo que estamos haciendo todos juntos aquí, es ingresar y navegar y ver, bueno, estos países menos adelantados, ¿cuáles son? Bueno, como vemos, son países de África principalmente, un grupo de cerca de 50 países, como dijimos, que tienen condiciones preferenciales, llamémosle. ¿Qué condiciones? Y bueno, cuando hay por ejemplo, ¿qué hacen los países en el marco de la OMC? Acuerdan en sucesivas rondas reducciones arancelarias. Estos acuerdos se denominan consolidación de aranceles, es decir, el arancel que yo me comprometo a no superar, ese es el arancel consolidado. Esto puede ser que yo lo haga con un cierto ritmo, es decir, con una cierta progresividad, que primero, en el primer tiempo, me comprometo a que el arancel máximo sea tal y luego lo vaya bajando. Este ritmo en el cual yo voy reduciendo los aranceles no es igual para los países menos adelantados que para el resto de los países. Esa es por ejemplo, una de las excepciones a la cláusula de la nación más favorecida. Otra, ¿cuál está aquí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, también la participación de los países en desarrollo en lo que son los acuerdos de la OMC. Vemos que, no sé si fui muy rápido en lo que es el GATT y la OMC. El GATT es el acuerdo, digamos, el instrumento jurídico en el cual se fundamenta la OMC. El GATT siguió existiendo como instrumento jurídico, a pesar de que cuando se crea la OMC pasa a haber un organismo internacional con estructura, pero digamos, el GATT sigue siendo el acuerdo que la OMC administra, el acuerdo principal para el comercio de mercancías. Fíjense que acá empiezan, en 1979 comienzan las excepciones o las flexibilidades hacia los países en desarrollo. Acá, por ejemplo, están los que decíamos recién, los acuerdos regionales, un trato especial para los países en desarrollo. La OMC no define cuáles son los países en desarrollo. Ahí ya deja que las partes tratantes, digamos, cada país se autopercibe país en desarrollo o país desarrollado. Y en virtud de ello puede solicitar ciertas, digamos, concesiones en virtud de este principio de flexibilidad o de las excepciones que existen a la cláusula de nación más favorecida. Entonces, sabiendo que uno es un país en desarrollo, tiene esta posibilidad de pedir algunas flexibilidades. Vamos a volver aquí. Y bueno, y el tercer punto en el cual hay una mayor flexibilidad es el sistema generalizado de preferencias. Acá lo que les pongo es un link en el cual pueden consultar cuando ustedes realmente estén realizando una exportación. Ven, fíjense, estos países, Estados Unidos, Japón, Australia, etcétera, han suscrito estas listas que yo les mencionaba,
del sistema generalizado de preferencias o de preferencias generalizadas, como le quieran llamar. Podemos ver cómo se instrumenta. Por ejemplo, veamos acá en el de Estados Unidos. Si yo descargo, no sé si lo siguen viendo. Ahí lo ven. ¿Ven el listado de productos para exportar con preferencias arancelarias? No, bro. No. Aquí está. A ver, compartir esta pestaña en su lugar. Ahí sí. Ahora sí. Bien, gracias. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando ingresamos a cada uno de los países, vemos un listado de productos que son los que tienen una preferencia arancelaria, solamente para aquellos países que están habilitados, como por ejemplo Argentina. Los que van a ver en esta página son preferencias, por ejemplo, que Estados Unidos le concede a la Argentina. Entonces, en estos productos, si uno es un exportador de estos productos, sabe que puede hacer uso de estas preferencias arancelarias. Fíjense cómo tienen un número. Los productos se identifican con esta codificación, con lo cual yo debo conocer la posición arancelaria de mi producto, ¿no es cierto? Hay distintas nomenclaturas según el país de que se trate. Las que nosotros vamos a usar normalmente son las del Mercosur. Bien, volvamos para atrás. Profe, Sí, o sea que cada país tiene con todo el resto de los países elaborada una lista o sea, especial para cada país, digamos. fíjense que no son tantos. Miren acá, ¿no? Acá los que están en este sistema de preferencias arancelarias son solo estos países y solo para esos productos y solo para Argentina. A su vez, para otros países habrá otros, digamos. Es un sistema, es un parche que se le puso en su momento al GATT, porque evidentemente, tal como estaba planteado en sus orígenes en 1944, la reciprocidad era muy perjudicial para los países en desarrollo y eso trababa muchísimo el comercio. Entonces, bueno, luego de esta cláusula de habilitación de 1979, se decidió este sistema, se estableció este sistema. Esto fue anterior a la OMC. Entonces, bueno, los países signatarios de este sistema de preferencias generalizadas decidieron hacer este listado de productos, decidir qué países lo iban a suscribir, digamos, qué países iban a conceder las preferencias, solamente para este grupo de países, de este grupo de productos y por un tiempo determinado. Esto va fluctuando, va variando, por eso el tema de tener un link para poder irlo consultando de manera dinámica. Es como que por alguna cuestión un país puede quedar fuera de este sistema, ¿no es cierto? Un país o un producto. Entonces, es simplemente un extra cuando yo tenga que exportar a estos países, saber que puedo gozar de estas preferencias arancelarias. Profe, una pregunta. Sí. Esto, o sea, tiene una lista de productos y al lado tiene una serie de porcentajes. ¿Qué quiere decir eso? Es la preferencia, la reducción en el arancel consolidado. La reducción que ¿Pero que se es hace. de importación para ello? Siempre que hablamos de Porque usted tiene aranceles, dos aranceles de exportación y de importación. ¿Cómo es sí. que, El en dónde mundo, impacta eso? el mundo solamente tiene aranceles a la importación. Los aranceles a la exportación es un instrumento de política comercial recaudatorio o nivelador de cantidades exportadas y de mercado interno, digamos. Siempre que hablemos de aranceles, son aranceles a la importación. Los países, digamos, en esta unidad de OMC, los países lo que quieren es proteger sus industrias domésticas, entonces lo que buscan es establecer aranceles para, digamos, impedir la competencia de productos extranjeros, ¿no es cierto?
Y justamente lo que quiere la OMC y este sistema multilateral es que estas barreras al comercio se reduzcan, es decir, los aranceles a la importación cada vez más bajos. La materia prima que se negocia en el marco de la OMC y el GATT son los aranceles a la importación. ¿Mm? O sea que pone como un tope máximo el cual pueden poner aranceles el país destinatario de la mercadería. Exactamente. Esos son los aranceles Correcto. consolidados. El arancel consolidado es el tope máximo al que cada país se compromete voluntariamente. A partir de ahí existe un arancel NMF, que es el arancel efectivamente aplicado, porque yo puedo haberme comprometido en un momento, es decir, los aranceles consolidados están en unas listas que forman parte del GATT de 1994. Los aranceles consolidados fueron todos ya negociados en su momento en 1994 y se adjuntaron como parte constitutiva de ese acuerdo. Pero a partir de ahí fueron bajando mucho más. Los aranceles siguieron bajando, pero ya no se fueron como actualizando esa lista original de arancel consolidado. Lo que se hace es directamente aplicar un arancel menor. Entonces, este arancel menor, que es efectivamente aplicado, se lo denomina arancel NMF. Es el arancel con la cláusula de la nación más favorecida. Es el arancel que yo aplico efectivamente y que se lo aplico a todos los países miembros de la OMC. ¿Mm? Correcto. Bien. Esto es necesario también para la actividad siguiente, que vamos a ver. La que vamos a ver, la última actividad que vamos a ver en el día de hoy. Ya van a ver, pero es necesario que se entienda esa diferencia entre arancel consolidado y arancel NMF. Bien, esta otra actividad remite nuevamente al sitio de la OMC. Es un mapita simpático. Veamos si lo podemos ver. A ver si... Veamos si todos ven el mapita. ¿Se ve el mapa? Sí, profe, sí se ve. Bien. Primero, lo que nos aparece son los países miembros, lo que decíamos recién. Vemos que en gris están los que no son miembros, vemos que son muy pocos, y todos los demás son miembros de la OMC. Cuanto más rojo, más casos de diferencias comerciales ha habido con respecto a ese país, ¿ven? Los que están más en rojo. Y si hacemos clic en uno en particular, podemos ver todas aquellas diferencias comerciales que se canalizaron a través de la OMC a partir de ese país, ya sea como demandante o demandado. Como vimos recién, la OMC, una de sus funciones es justamente, digamos, dirimir en estas diferencias comerciales entre miembros. Entonces, cada país puede ser que le hayan hecho un reclamo o que ese país haya realizado un reclamo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer clic en alguno, supongamos aquí, 8 casos planteados por la Unión Europea. ¿Se alcanza a leer ahí? Cada uno en su pantalla. Vamos a ver de qué se tratan estas diferencias comerciales. Uno de los principios que veíamos, o que van a ver ustedes cuando lo vean en detenimiento, uno de los principios es el de la competencia leal. Lo que busca la OMC es que la competencia se haga sin recurrir a instrumentos que distorsionen el comercio internacional. ¿Cuál es, digamos, uno de estos instrumentos puede ser, por ejemplo, el dumping. Otro, digamos, estos instrumentos que benefician, si se quiere, de manera desleal a una de las partes en comparación a las demás. Otros son los subsidios, las subvenciones por parte del Estado. Ahora los vamos a ver en el PowerPoint. Vemos que acá aparecen estas palabras: medidas antidumping, derechos compensatorios y medidas de salvaguardia. Estos tres son las tres principales distorsiones al comercio internacional. Sí, a ver si interrumpo aquí y vamos al PowerPoint. Disculpen que por ahí hago
estos saltos, pero me gusta que vean cómo se relacionan los temas entre sí. Cómo pueden ir relacionando, cómo se pensó esta unidad en el aula virtual para que ustedes vayan abriendo y viendo los distintos elementos. Dijimos que aquí teníamos los instrumentos de defensa comercial principales, que son el dumping, las subvenciones y las salvaguardas. Estos tres están expresamente regulados en el GATT y en todos los acuerdos de la OMC. ¿A qué se refiere con dumping? Es la situación en la cual una empresa exporta un producto a un precio inferior a su valor normal. Fíjense que es la empresa la que decide exportar el producto a un precio inferior. En cambio, en el caso de las subvenciones, es el Estado del país de origen el que subsidia de alguna manera la producción del bien exportado. Entonces, la diferencia es el actor que realiza la competencia desleal. En cambio, en las salvaguardas es una medida de excepción que se permite cuando las importaciones de un producto amenazan causar daño grave a la producción nacional. Cuando se aumentan las cantidades extraordinariamente y eso está causando o amenaza causar entonces un daño a la producción nacional de ese mismo producto. Vemos que esto es lo que debe demostrar el país reclamante. En el caso del dumping, debe demostrar que exista dumping, que exista el daño o la amenaza y que haya una relación causal entre ambos, de manera similar en el caso de las subvenciones. Y en el caso de las salvaguardas, debe demostrar este incremento de las importaciones de manera repentina, el daño o amenaza de daño y un plan de reestructuración de la economía local que permita hacer frente a este incremento de las importaciones. ¿Qué es lo que permite la OMC en cada caso? En los casos de dumping, permite establecer derechos antidumping que compensen este diferencial de precios entre el valor normal y el valor efectivamente comercializado. Muchas veces esto se materializa también entre la diferencia entre el precio de exportación y el precio en el mercado interno. Entonces, lo que permite la OMC es establecer un derecho adicional al derecho negociado, consolidado, me permite establecer un derecho antidumping. Profe, una pregunta. Sí. ¿El valor criterio acá en Argentina es una medida antidumping o qué sería? Para que haya dumping debe verificarse todo esto, ¿no es cierto? Para que haya dumping tiene que haber un conflicto, digamos, una parte que se sienta damnificada. Hay muchos casos en los que existe, por ejemplo, un precio de exportación y un precio de importación. Estoy pensando en el caso del biodiesel, por ejemplo. Pero en la medida que eso no represente un daño para la industria del país que recibe la exportación, digamos, el país importador, bueno, no entra en el ámbito de la OMC. O sea, aquí lo que tiene que haber es un reclamo de una de las partes que se sienta damnificada, ¿no es cierto? La mera existencia de dos precios o de un precio de referencia no implica que exista dumping, ¿no es cierto? Por eso es tan importante esto del daño o amenaza de daño. Y que el daño sea causado, por supuesto, por este diferencial de precios. Bien, en el caso de las subvenciones, también lo que permite es establecer un derecho adicional, que en este caso se llama derecho compensatorio. En cambio, en las salvaguardas, lo que se establece son restricciones cuantitativas. Esto también lo van a ver en el video, que las restricciones a la importación pueden ser arancelarias o no arancelarias. Y dentro de las no arancelarias, una de ellas son las restricciones cuantitativas. Pueden ser los cupos, cuotas o contingentes, son limitaciones a la cantidad
que se puede comercializar. En el caso de las salvaguardas, estos se permiten, pero por un tiempo limitado. ¿Por qué decimos esto? Porque en general la OMC prefiere las barreras arancelarias. ¿Por qué? Porque el arancel es mucho más transparente, es más fácil de negociar, es más fácil de acceder y publicar que toda una serie de barreras pararancelarias como son los contingentes, pueden ser también controles fitosanitarios, licencias de importación y todas esas cuestiones. Entonces, siempre la OMC va a preferir las restricciones o las barreras arancelarias a las pararancelarias. Pero en ciertos casos, como este de las salvaguardas, lo permite siempre y cuando se cumplan todas las condiciones anteriores. Bien, entonces, volviendo a nuestro... a nuestro mapita. Vamos entonces, ahora sí, hecha esta aclaración teórica, volvemos al mapita con las diferencias comerciales en las cuales participó Argentina. Fíjense, en este caso, con la Unión Europea, ahora sí que ya entendimos lo que se refiere a derechos compensatorios, medidas de salvaguardia. Fíjense el tipo de productos. Por ejemplo, Argentina impone medidas de salvaguardia a las importaciones de calzado, por ejemplo. ¿Qué otro producto? Pieles de bovino, importaciones de cartón, baldosas de cerámica. O sea, ese tipo de productos provenientes de Europa son los que han tenido barreras comerciales para el ingreso a la Argentina. Profe, ¿no es el contrario? Lo que pasa es que, digamos, Argentina pone las medidas proteccionistas. Por ejemplo, en este caso, un derecho antidumping. Y entonces la causa, vamos a entrar a uno, por ejemplo, para verlo cómo funciona esto. ¿Cuál estábamos viendo? Este de cerámica, supongamos. Ingresamos. A cada una de ellas ustedes pueden ingresar. Vemos qué nos trae cada una de estas diferencias comerciales. Bueno, quién es el reclamante, quién es el demandado, otros países que puedan haber participado, los acuerdos, el acuerdo antidumping, por ejemplo, en este caso sabemos que estamos hablando de una situación de dumping. A ver, ¿quién es el que está vendiendo por debajo su valor normal? La empresa. Es Argentina, claro, es Argentina la que dice que las empresas proveedoras de países de la Comunidad Europea están vendiendo por debajo de su valor normal. O sea que están ocasionando una situación de dumping. Entonces Argentina es la que pone sus medidas antidumping. ¿Qué quiere decir? Les impone un arancel más alto para compensar este diferencial. ¿Qué ocurre después? Bueno, existe todo un procedimiento de solución de diferencias por el cual las partes reclaman, pueden decir si consideran, por ejemplo, en este caso, a ver, acá por ejemplo, las comunidades europeas alegaron que la autoridad investigadora había descartado sin ninguna justificación toda la información sobre el valor normal. ¿Qué nos dice Europa? Nos dice, no, ustedes pusieron el derecho antidumping sin tener en cuenta la información que nosotros les brindamos. O sea, presupusieron que era un valor inferior al del mercado, pero nosotros les brindamos la información y ustedes no las analizaron suficientemente en detalle. Entonces, intervienen los diferentes órganos de la OMC, el grupo especial, el órgano de apelación. Aquí nos van mencionando cada uno de los órganos y lo que decidió cada uno. Y finalmente,
vemos aquí, se dejaban sin efecto las medidas antidumping. En este caso, Argentina tuvo que ceder. O sea, digamos, unilateralmente fijó las medidas antidumping, pero luego de todo el procedimiento de solución de diferencias, las tuvo que retrotraer. ¿Se entiende? Claro, yo decía porque Sí. yo decía porque cuando apareció acá, cuando no me acuerdo dónde había apretado, que decían todas las causas, decía de Europa contra Argentina. Claro, ¿ves? Ahí está, Unión Europea contra Argentina. Entonces pensé que era que la Unión Europea estaba acusando a Argentina de hacer alguna Sí. cosa mal. Sí, es cierto lo que vos dices, sí. Acá, por ejemplo, el caso contrario sería este. Argentina contra Unión Europea, pero por ejemplo, una vez que uno entra, vamos a ver, por ejemplo, el biodiesel. Cuando uno ingresa, ahí queda en claro quién es el reclamante. Acá es Argentina contra la Unión Europea. Y en el mapa que decía, volvamos a ver, espera, se me fue. Profe, y otra cosa, acá quien decide todo eso sería la conferencia ministerial, ¿o no? Lo que es solución de diferencias tiene todo, tiene un órgano específico. A ver, vamos a ver si volvemos al organigrama. A ver si lo puedo volver desde aquí. Está lenta mi máquina. Vamos a ver. Cuando nosotros volvemos, porque así de paso vamos viendo dónde está cada cosa, ¿no es cierto? La OMC en pocas palabras. Aquí ustedes tenían la estructura de la OMC. Van a ver que uno de los órganos, acá no sé si lo puedo aumentar más. Consejo General reunido en calidad de órgano de solución de diferencias. Este es el órgano que se va a encargar de cada una de estas cosas. Pero ahí digamos, pueden intervenir el órgano de apelación y distintos comités que pueden expedirse, ¿no es cierto? Acá hay comités y grupos de trabajo sobre temas específicos, ¿no es cierto? Cuando se trate de algún tema puntual. Pero hay un órgano de solución de diferencias que forma parte del organigrama y es el que se encarga de dirimir en todas estas cuestiones. Esta era una de las grandes diferencias entre el GATT y la OMC. El GATT no tenía, digamos, cuando funcionaba de manera única, sin la estructura de la OMC, no tenía este órgano de solución de diferencias. Entonces era mucho más complejo ponerse de acuerdo. Ahora no solamente está el órgano de solución de diferencias, sino que ya hay todo un procedimiento estipulado que lo van a ver en la unidad 7. En la unidad 7, a ver qué... Profe, y en el caso, por ejemplo, acá si ponen un arancel distinto, interviene la OMC. Y en el caso, por ejemplo, Argentina, cuando, o sea, como prohíbe importar. Sí. ¿Entraría en algo de eso o es otra cosa? O sea, la OMC no puede hacer nada, los países no pueden, el resto de los países que quieren importar a Argentina pueden, no sé, hacer que la OMC intervenga, no sé cómo es. Bien, perfecto. Bueno, ahora, por ejemplo, vamos a pasar a lo que es el último ejercicio, donde ahí se retoma todo esto. ¿Qué es lo que hace la OMC para lograr digamos, una mayor liberalización del comercio? Bueno, una de las cosas que hace son los exámenes de políticas comerciales, ¿no es cierto? Veamos aquí, por ejemplo, en este caso,
Este examen de política comercial que yo les traigo es el de Argentina, justamente. Entonces, si ahí ustedes hacen clic, van a ver. Yo les voy a compartir el que tengo yo aquí, que ya tiene algunos comentarios, así vamos a ir más rápido. A ver cómo va saliendo. Tengo que dejar. Tiene el micrófono apagado, profe. Gracias. Ahí está. Quise dejar de compartir y me parece que cerré todo. Bueno, no sé por qué no puedo compartir el PDF. A ver. Ahí está. Ahora sí. Bien. ¿Ven ustedes un texto que dice aquí Argentina? Confírmenme si dice bien. Sí. Se ve. Perfecto. Bueno, entonces, para retomar lo que preguntaba la compañera, ¿qué es lo que hace entonces la OMC? La OMC hace una revisión de todas las políticas comerciales de sus países miembros cada cierta cantidad de años. ¿Para qué sirve esto? Cuando nosotros estamos por exportar a un determinado país, vamos a querer estudiar cuál es su comportamiento comercial con respecto al exterior, digamos, ¿no es cierto? A importaciones y a exportaciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué contiene un perfil de políticas comerciales? Bueno, primero un pequeño resumen, ¿no es cierto? Por ejemplo, veamos qué dice la OMC sobre Argentina. Para empezar, acá hay algunas cuestiones pintadas así en verde. Nos dice que Argentina recurre a instrumentos de política comercial para alcanzar objetivos de corto plazo, como la contención de la inflación y el equilibrio del balance de pagos. Hasta ahí no estaría mal, sí, un país puede recurrir a estos instrumentos de política comercial, como limitar las importaciones, poner aranceles a la exportación, a la importación, etc. Todos esos son instrumentos de política comercial, todo lo que regule importaciones y exportaciones. Sin embargo, les pongo yo, las retenciones, ¿qué es lo que hace? Las retenciones son los derechos a la exportación. Han sido un instrumento muy usado por Argentina en la última década con fines recaudatorios, que lo que hace es generar distorsiones y reducir la competitividad de las exportaciones argentinas. Hay productos que se la bancan, digamos, la soja, vos le pones una retención altísima y aún así sigue siendo competitiva a nivel mundial, gracias a que Argentina tiene una competitividad muy alta en ese producto. Pero otros, con muy poco arancel a la exportación que se le agregue, ya pueden quedar fuera de mercado. Entonces, la OMC acá está advirtiendo, está diciendo, ojo, que tanto derecho a la exportación está distorsionando, requiere un constante ajuste de las políticas comerciales, acentúa la complejidad, lo hace menos predecible, genera costos adicionales. Entonces, está, en cierta forma, advirtiendo, ojo que este país es poco predecible y costoso. Bueno, aquí nuevamente, acá aparece justamente el instrumento que mencionaba la compañera, la utilización de licencias de importación y otras medidas administrativas vinculadas con las importaciones pueden resultar en un costo adicional a la producción. Ustedes veían con el profesor Malnis que las importaciones de bienes de capital, por ejemplo, y de insumos, son beneficiosas. O sea, no toda importación se considera perjudicial para un país. Por supuesto que solamente lo que se busca limitar son aquellas que compiten con la producción nacional en lo que se refiere a bienes de consumo, ¿no es cierto? Pero las importaciones de bienes de capital y de insumos
son un indicador de, digamos, de la productividad y de la producción del país, ¿no es cierto? Son requisitos para producir los productos que luego se van a exportar. Si yo limito el ingreso de bienes de capital y de insumos, estoy perjudicando, en cierta forma, la capacidad de producir para el futuro, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener ojo a qué se le está colocando un arancel o una restricción a la importación. ¿Qué otra cosa nos resalta la OMC sobre el caso de Argentina? Bueno, esto también ya lo han visto con el profesor Manis, la composición, la estructura de la canasta exportadora, ¿no es cierto? Las exportaciones de productos agrícolas y los combustibles, 1/3, nos dice los productos agrícolas transformados, otro tercio, son las manufacturas de origen agropecuario, ¿no es cierto? Y las manufacturas industriales, el tercio restante. Y por otro lado, la concentración de los destinos de exportación. 7 principales destinos son los que explican el 56% de las exportaciones. Claro que este examen de políticas comerciales está bastante atrasado, este es de 2013, con datos de 2011, pero básicamente estas cuestiones son estructurales en Argentina, ¿no es cierto? La gran composición de materias de origen agropecuario y manufacturas de origen agropecuario. Bueno, aquí vemos una referencia a lo que vieron con el profesor Ortiz en la unidad 1, que es la balanza de pagos. Fíjense cómo una de las balanzas que compone la balanza de pagos, la de cuenta corriente, nos está diciendo aquí que el superávit se viene reduciendo. Esto significa que están reduciéndose las reservas del país, ¿no es cierto? Entonces, es un país que está perdiendo reservas en este momento, en el momento de este examen. ¿Qué otra cosa conecta con otras unidades? Por ejemplo, aquí, los acuerdos de integración regional, esto es lo que veíamos también, son una excepción al principio de la nación más favorecida y van a verlo en las unidades siguientes, que hay distintos tipos de digamos, estadios de integración regional, los acuerdos preferenciales, los mercados comunes, las zonas de libre comercio, todo eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, en este punto menciona, los menciona. ¿Por qué? Porque los acuerdos de integración regional están permitidos siempre y cuando estén avalados por la OMC, es decir, que se haya informado a la OMC de su constitución, de su existencia, de los aranceles vigentes en el marco de estos acuerdos, porque lo que busca la OMC es que estos acuerdos de integración no sustituyan al multilateralismo, es decir, que sea un regionalismo abierto, que al interior de la región hay un arancel menor, pero que el arancel externo, común o no común, que posea esa forma de integración regional, tampoco sea tan elevado. Es decir, que no se use este acuerdo de integración como una barrera al resto de los países, sino una preferencia, o sea, que los países miembros de la Unión o de la zona de libre comercio tengan un arancel menor, pero no incrementar el arancel consolidado. Bien, hay alguna referencia también a lo que es el mercado de cambios, ya también lo vamos a ver más adelante. Y aquí llegamos al corazón, que son las políticas comerciales, ¿no es cierto? Bueno, aquí vemos que ha habido un aumento en las restricciones de tipo no arancelario, las barreras pararancelarias que les decíamos, son contrarias a los principios de la OMC, por ejemplo, las licencias de importación. ¿Qué quiere decir que son contrarias a los principios? Bueno, la OMC no las puede prohibir, simplemente las resalta, las menciona y busca que se vayan reduciendo, ¿no es cierto? Pero los países son soberanos en materia de política comercial. No le han cedido a la OMC las facultades de, digamos,
inmiscuirse en su política comercial. Lo que hace la OMC es informar y en el caso de que algún país miembro se sienta damnificado, ahí sí se dispara el procedimiento de solución de diferencias. Bien, acá hay otra cuestión que va a aparecer más adelante, ya que esta la vamos anticipando, que es la diferencia entre derechos específicos y derechos ad valorem. Los derechos específicos son aquellos que están expresados en pesos por una unidad de medida. Por ejemplo, 10 pesos por par de zapatos. En cambio, los derechos ad valorem son porcentuales, ¿no es cierto? Un porcentaje sobre el precio, el valor FOB, ya sea de la exportación o la importación. En este caso, está hablando de importación. Bueno, aquí con amarillo es lo que correspondía al apartado A. Lo que preguntaba el apartado era ¿cuál es el promedio del arancel NMF? Bueno, aquí lo dice expresamente, está en el orden del 10%, ¿no es cierto? El promedio de todos los aranceles de Argentina, que es alto porque el promedio mundial es del 3%, ¿no es cierto? ¿Qué otra cuestión teníamos por acá? Acá hay alguna referencia a lo que son los aranceles a la importación, la tasa de estadística y la tasa de comprobación de destino. Lo vamos a ver cuando veamos aduanero, para que le vayan sonando los nombres simplemente, ¿no es cierto? Que además del derecho de importación o el arancel a la importación, existen estas tasas que se agregan a los aranceles a abonar. Aquí otra referencia a lo que son las restricciones cuantitativas. Fíjense que habla de contingente arancelario preferencial. Quiere decir que a una determinada cantidad de producto se lo beneficia con un arancel menor, ¿cierto? Superada esa cantidad, comienza a regir el arancel que está estipulado por el país. Aquí vuelven a aparecer las licencias automáticas o no automáticas. Es una barrera para arancelaria. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de una autorización, pedir permiso para la importación, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre con los regímenes de certificación obligatoria, son otra barrera para arancelaria. Son trabas burocráticas y administrativas que se ponen justamente para reducir las importaciones. Aquí aparece lo que veíamos en el mapita, las medidas antidumping. Vemos que Argentina recurre mucho a medidas antidumping, impuso 57 medidas antidumping, y sin embargo no impuso ninguna medida compensatoria. Recuerdan que aquí se refería a lo que eran las subvenciones. Esta es la respuesta al apartado B, que eran cuáles eran las medidas de competencia desleal de Argentina. Bueno, aquí también vemos barreras pararancelarias a las exportaciones, también de tipo burocrático, la necesidad de inscribirse en un registro. Y las barreras arancelarias a las exportaciones. Lo que decíamos recién sobre las retenciones, es el nombre que se le ha dado a los derechos a la exportación. Vemos que las tasas de los derechos han aumentado, varían del 5% al 100%, eso es muy elevado. Bueno, 100% ni hablar, pero esto encarece enormemente las exportaciones. Bueno, aquí hay otra referencia a algo que vamos a ver más adelante, las destinaciones de importación y exportación. Esto se ve en la unidad de Expo Impo, casi al final del programa, pero para que ya les vayan sonando estas palabras, destinación suspensiva de importación temporal. Son los distintos regímenes por los cuales se puede optar al momento de ya sea importar o exportar, ¿no es cierto? Bueno, aquí la respuesta al apartado C era una pregunta sobre las subvenciones, cuáles son los sectores que reciben subvenciones. ¿Ves? Aquí corremos el riesgo de que en estos sectores, si nosotros exportando estos productos, gracias a la subvención, logramos condiciones más convenientes de acceso en el mercado de destino, el país de destino podría imponer digamos, una controversia
contra Argentina. Pero bueno, en este caso han sido notificados y no se dice, no se menciona ningún desacuerdo. Bien, otro de los puntos era sobre el resto de los acuerdos. Aquí ya estamos en la unidad 5, digamos, que hablamos de lo que son los acuerdos que competen a aspectos diferentes a lo que son el comercio de mercancías. Uno de ellos es el acuerdo plurilateral sobre contratación pública, que es el que regula en cierta medida los monopolios estatales y la forma en que el Estado realiza sus compras. Acá vemos esta palabrita plurilateral. Lo que quiere decir es que es un acuerdo en el cual no han firmado todos los miembros de la OMC, sino un grupo, ¿no es cierto? Plurilateral significa simplemente eso, que rige solamente para aquellos que lo han firmado. Otro de los acuerdos de la OMC es el de propiedad intelectual, el TRIPS. Ya van a ver cómo se instrumenta. Acá lo que se busca es que las leyes que regulan la propiedad intelectual en los distintos países miembros sean cada vez más claras, transparentes y que permitan un mayor comercio y no lo perjudiquen. En este caso, por ejemplo, vamos a ver algunas formas de propiedad intelectual que regula el TRIPS, como por ejemplo las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. ¿Qué son las indicaciones geográficas y denominaciones de origen? Se refiere a aquellos productos que se fabrican típicamente en una localidad y que llevan el nombre de esa localidad. Entonces, lo que se establece en este régimen es que ese nombre solo lo puede llevar el producto originario de esa región. Por ejemplo, es lo que ha sucedido con el queso Roquefort, el champán, el salame de la colonia, que su nombre ya está indicando el origen y entonces otro producto similar no podría llevar ese mismo nombre. Bueno, otra de las preguntas era sobre cuál es el sector que despierta Profe, ¿cuáles mayor son? interés. Era propiedad intelectual sobre indicaciones geográficas y usted dijo otro más. Bien, esto es así. Dentro de lo que es el TRIPS y el acuerdo sobre propiedad intelectual, hay distintas formas de protección de esta propiedad intelectual. Uno de ellos son aquí las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Todo esto es uno solo, ¿no es cierto? Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, dice aquí. Esta es una de las formas. Otras formas son las patentes, los diseños industriales que se pueden registrar. Son distintas formas de proteger la propiedad intelectual. Esta es la más gráfica, digamos, y más importante para el comercio internacional por el nombre del producto, ¿no es cierto? El nombre del producto que se relaciona con un lugar donde típicamente se ha producido. Una vez que se registra ese nombre como proveniente de esa localidad, ya otro producto similar no puede llevar el nombre de la localidad. Por eso todos hemos empezado a hablar entonces de queso azul y no queso Roquefort, espumante en vez de champán y ese tipo de cosas. ¿Se entiende así? Sí, perfecto. Bien. ¿Qué otra cosita teníamos acá? Bueno, la agricultura. Van a ver que en el apunte, bueno, omití decirles dónde estaba el material bibliográfico, que lo tienen en la solapa específica de material bibliográfico. Es el apunte que se denomina Principios y Regulación del Comercio Internacional. En el capítulo 3, ahí está esta unidad, las 4 y las 5, estas dos unidades. Bueno, van a ver que tiene un apartado sobre agricultura, porque esa es la cuestión agrícola, ha sido el aspecto por excelencia que Argentina y los países en desarrollo han traído al seno de la OMC. Es como que es el sector donde los países desarrollados eran más reacios a efectuar concesiones y justamente era el sector donde que más le interesa a los países en desarrollo. Por eso les quería hacer
en esta actividad, aquí resaltar que este es el sector más relevante para nuestro país. Bien, ¿qué otras cositas aquí? Bueno, tenemos el tema de los derechos de exportación, que son muy altos, muy elevados, y eso entonces resta competitividad. Fíjense, las exportaciones de petróleo entre el 25 y el 45%, derecho de exportación, 100% para el gas natural, es decir, que directamente se está prohibiendo la exportación con esos valores. Y quería pasar al tema de los servicios. El último punto digamos, que vamos a ver dentro de este examen de políticas comerciales se refiere a lo que son la exportación de servicios, el comercio internacional de servicios. La OMC tiene un acuerdo específico que es el GATS, que lo que hace, uno dice, bueno, ¿cómo se le puede imponer un arancel a un servicio? Es muy difícil porque la característica del servicio es la simultaneidad entre su producción y su consumo. Entonces, lo que se busca en este caso ya no es regular mediante aranceles, sino mediante las legislaciones nacionales. Lo que busca la OMC a través del GATS es aplicar la cláusula de la nación más favorecida a los servicios, para lo cual le solicita que las leyes nacionales sobre servicios sean cada vez más transparentes, más abiertas al comercio internacional. Entonces, vamos a ver qué dice, por ejemplo, este examen sobre los servicios en Argentina. Para clasificar los servicios, la OMC recurre a 4 modos de suministro. Lo van a ver ahí en el PowerPoint, que son el modo, digamos, una de las posibilidades es que yo el servicio lo suministre el proveedor y el consumidor del servicio, cada uno permaneciendo en sus respectivos países, con lo cual el suministro es transfronterizo, ¿no es cierto? Este es el caso, por ejemplo, de las inversiones. Entonces, en este caso, que está haciendo alguna referencia a las inversiones, estamos en presencia de una exportación de servicios financieros que corresponden al modo 1, es decir, suministro transfronterizo. Otro modo, por ejemplo, es que yo instale una sucursal en el país donde quiero realizar mi exportación de servicios, ¿no es cierto? Entonces, esto se denomina presencia comercial. En este caso, por ejemplo, vamos a ir más abajo, el ejemplo que nos da acá es que la contratación de seguros solo puede ser efectuada a través de empresas instaladas en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, aquí como argentinos, estamos importando los seguros a través de esta modalidad de presencia comercial. Aquí tenemos otro modo, que es el movimiento de personas físicas, el caso del transporte, ¿no es cierto? Aquí es la persona que consume el servicio, es la que se traslada, ¿cierto? Al transportarse. Y a ver si está el cuarto caso. Modo 4, también hay movimiento de personas físicas aquí. Y el modo 2, que es el consumo en el extranjero. Aquí el consumo se da en el país destinatario, ¿no es cierto? Como es el caso del turismo. Entonces, ¿cuál era la idea con esta actividad? Bueno, que identificaran las distintas formas en que se brindan servicios de manera internacional. En algunos casos es exportación, en otros casos es importación. Hay 4 modos, ¿no es cierto? 4 formas de este suministro de servicios y existen distintas disposiciones que pueden estar, digamos, limitando este comercio internacional de servicios. Por ejemplo, en este caso de los títulos profesionales, algo que nos interesa como profesionales, la revalidación del título es una traba a este modo de prestación de servicios.
Bien, esto era lo que se esperaba con esta actividad. Vamos a ir ahora nuevamente a la última. Vamos a volver a ingresar al aula virtual para ver la última actividad. Esta actividad me interesa que la realicen, por eso quiero ver que funcione todo y que entiendan de qué se trata. Se trata del glosario. Ingresamos al glosario. Fíjense, este glosario yo se los propuse para que les quede un listado de los principales conceptos que después les sirva para repasar para los parciales y para el final. La idea es que cada uno vaya cargando alguna definición y los compañeros pueden, de manera colaborativa, hacer aclaraciones, correcciones, agregados, etc. Entonces, me gustaría que intenten entrar, a ver si todos pueden entrar a alguno, simplemente ver que puedan acceder como para luego ir modificando. Lo que tienen que hacer es entrar a esta ruedita, ¿no es cierto?, donde dice editar entrada. Y aquí copian la definición. ¿De dónde van a sacar las definiciones? Bueno, yo les he dado algunas ayuditas. Bueno, luego, por supuesto, guardan los cambios. Hay un glosario de la OMC, donde están algunas de estas cosas, y después en el material bibliográfico está todo, o en el mismo video yo les he dado varias definiciones en el video que está cargado en el aula. Bien, ¿todos han probado, han podido entrar? ¿Funciona todo? ¿Alguien que me dé un feedback? Sí, profe, funciona. Bueno. Bien, háganlo. Los chicos del año pasado lo hicieron, lo que pasa es que de un año a otro se borran todas las entradas hechas por alumnos, así que les toca a ustedes hacerlo de nuevo. Pero bueno, la idea es que al hacerlo también uno va grabando los conceptos. Al leer lo que puso mi compañero, también busco a ver si la definición que yo tengo es igual o está más completa o menos. Así que bueno, esta es la actividad del glosario. Luego tienen una versión para impresión donde les aparece todo el listado de las palabras con sus definiciones. Bueno, chicos, esto es lo que tenía previsto para hoy. Espero que se haya entendido esto de partir desde las actividades. Seguramente cuando vean en orden los videos y luego de las actividades, les va a cerrar todo mejor. Si no, cualquier cosa, podemos reforzar cualquier concepto que haya quedado, digamos, en el aire, lo podemos ver en la próxima clase sincrónica que tengan conmigo, y si no, en cualquier horario de consulta que quieran que profundicemos. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado sin aclarar? Profe, no sé si lo dijo en el comienzo de clases, pero la unidad 3 que habla de las exportaciones de Córdoba, creo que no tiene ningún video, ¿es así? No, esa no tiene ningún video. El profesor Mani se ha centrado en lo que es las exportaciones del país. Lo que tienen, sí, es un documento con una pequeña referencia, digamos, a cuáles son los productos que se exportan desde Córdoba, ¿no es cierto? Es simplemente un documento, tengo entendido. A ver, vamos a ver si lo puedo ver aquí. Tenemos cargado como capítulo 1. En la parte de comercio de Córdoba. Claro, tienen material, sí, tienen el informe del INDEC, que es el Intercambio Comercial Argentino, donde aparece el origen provincial de las exportaciones, una actividad y unas filminas de clase, pero no hay video, exactamente.
Bueno, chicos, si eso es todo, quedamos entonces en contacto por todas las vías que hemos propuesto. Y bueno, recuerden entonces ver el tema del práctico de costo y precio para la clase del 9 de septiembre. Nos vemos entonces, hasta luego. Gracias, Chao, profe, profe. buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas noches. Profe, disculpe, le hago una consulta. Sí, te escucho. ¿Cómo es la forma que está estructurada de manera completa el material? Tenemos una parte que es la solapa de material bibliográfico Sí, y después la segunda parte, digamos, en cada unidad hay algún documento o algún archivo. así es, así es. El material para estudiar es todo. Son los videos, son los archivos que están dentro de las unidades y también lo que está en material bibliográfico. Nosotros, si ustedes van a cada una de las unidades, van a ver un archivito de Word donde dice la unidad del material bibliográfico, o digamos, cuál es el documento y el capítulo de cada material bibliográfico que corresponde a esa unidad. Ujú. Sí, y está todo de manera exhaustiva, digamos, no hay nada que ustedes den en la clase que no esté en el material. Sí, sí, hay cosas que damos nosotros y no están en el material. Por eso decimos que los videos son parte del material. Sí, sí, hay cosas que no están. Pero está en el material, Pero, ¿sí? O sea, no me refería a las clases sincrónicas. claro, en las clases sincrónicas se da, digamos, lo que sí están son las filminas. Digamos, si ustedes quisieran omitir las clases sincrónicas, no tienen tiempo de ver las clases, con las filminas se pueden ir dando una idea, tomen las filminas del año en curso, principalmente, como para ver los temas que pueden no estar en el material bibliográfico. Entonces, si alguna cuestión ven que no está o está muy escueta en el material, ahí pueden tomar la porción del video que trate sobre ese tema y escucharlo de ahí. ¿Mm? Perfecto. Y otra duda que me quedó desde el comienzo de la clase, pero yo soy medio tímido y no me animo a hablar con los chicos. El tema del objetivo que fijaba la OMC, que es establecer un arancel máximo, digamos, y el objetivo es ir reduciéndolo a medida que pase el tiempo. Esto me suena que ya se había implementado en el pasado con la ALALC, si no me equivoco, y fracasó. Claro, lo que vos mencionás de la LAC son estas iniciativas de integración regional. Todos estos sistemas de integración regional buscan justamente eso, que dentro de una cierta zona los aranceles sean más bajos que con el resto de los países. Lo que busca el GATT y la OMC es que esto sea multilateral, es decir, que todos reciban el mismo trato, ¿no es cierto? Permite los acuerdos de integración regional como una excepción, pero lo que busca en definitiva es que todos los países reciban el mismo trato y los aranceles lo más bajos posible. Ese es el objetivo. El objetivo en realidad es incrementar el comercio entre todos los países miembros. Es algo mucho más generalizado. Los acuerdos de integración regional, sí, a veces ha habido idas y vueltas porque muchas veces se usan con fines políticos y los países no se toman en serio los compromisos que han asumido, ¿no es cierto? Entonces, o no ven el beneficio, lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso del Mercosur, ya lo van a ver cuando veamos esa unidad específica, el hecho de que alguno de los países miembros se beneficia más que otro, y entonces a veces la pertenencia a esta región le impide negociar de manera individual, bilateral, digamos, con otros países, ¿no es cierto? Entonces es lo que está planteando, por ejemplo, Uruguay en este momento. Ellos dicen, bueno, no queremos que el Mercosur sea un corset, que no nos permita negociar con otros países. Entonces, bueno, eso hace que no se sientan tan comprometidos, no vean el beneficio de pertenecer. Por supuesto, hay cosas que han sido exitosas y cosas que no. Pero la OMC sí, porque logró, hay que contextualizar cuándo se firmó el GATT. El GATT se firma originalmente con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Los países devastados, o sea, necesitaban imperiosamente
recuperar sus economías a través del comercio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la única forma era ponerse de acuerdo todos con un arancel más bajo, porque si uno solo ponía un arancel bajo y todos los demás lo tenían alto, por supuesto que el país con arancel bajo se iba a ver perjudicado. La única forma de que todos bajaran al mismo tiempo sus aranceles era a través de un acuerdo, un instrumento, ¿no es cierto? Así nace el GATT. Y bueno, paulatinamente fue logrando lo que se propuso de reducirlos cada vez más a los aranceles, ¿no es cierto? Salvo casos puntuales como hemos visto recién de Argentina, Claro. que es Una excepción. sí. Pero a nivel mundial sí, logró su objetivo de una drástica reducción de aranceles. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Rodrigo, suerte, nos Listo, vemos. igualmente. Chao, chao. Chao.